Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este seminario. Vamos a colocar el botón de recomenzar. Les doy la bienvenida a todos a la serie de webinar de CDC Child United en las enfermedades de HIV avanzadas. El tema es histoplasmosis, un asesino que se ha descuidado. Estos botones para la traducción podrán verlos abajo. Está funcionando y el francés, espero que el español funcione pronto. Ustedes deben ver en la parte derecha, abajo, en la barra abajo, ven el botón global para los idiomas. El francés ya está funcionando. Deberíamos tener el español que funcione relativamente rápido. Algunos temas de administración, si tienen algunos retos con el sub, chat, eco y IT, esperamos sus preguntas y comentarios. Por favor, colóquenos en la habilidad de preguntas y respuestas. Vamos a estar compartiendo la reputación y sus diapositivas en la página web ECO para esta serie de enfermedades de HIV. Vamos a compartir también en una semana de chateo. Estamos grabando esta sesión y su asistencia ha consentido ser grabado. Si necesitan un certificado de asistencia, lo van a obtener a través de la Universidad de Nuevo México. Vamos a compartir el enlace 15 minutos antes de que acabe la sesión, lo que nos llevará a una breve cuestionario. Apreciamos vuestra alimentación. Es así, de esta manera, como mejoramos la calidad de esta serie de presentaciones. Por favor, tómenme la oportunidad de pedir su certificado de asistencia. Queremos recordarle a todos que nosotros somos muy cuidadosos con la administración de los datos. Cuando respondieron las encuestas, todos estos datos han sido identificados y que compartimos con CDC y CHAI. Con estas palabras le voy a pasar la palabra voy a pasar la palabra al doctor Tom Schiller de la rama de enfermedades micóticas de CDC. Muchas gracias. Pido disculpas por algunas de las dificultades técnicas que van a ser resueltas pronto, creo, para la traducción al español. Es muy bueno continuar nuestra serie de temas relacionados con la enfermedad de HIV y tenemos una agenda muy nutrida con grandes ponentes hoy día. Voy a presentarles brevemente a las pautas de la OMS para la histoplasmosis. Luego vamos a pasar la palabra a Rita Oladele. Ella es catedrática en la Universidad Lagos University. Ella va a hablar acerca de la histoplasmosis en África, que es algo que no escuchamos a menudo, pero es un tema muy importante. Luego vamos a pasar la palabra a Antonio Flores. Él es un médico de HIV con mucha experiencia en hepatitis y enfermedades que han sido descuidadas, enfermedades tropicales que han sido descuidadas. Él ha estado trabajando primeramente con el CMFS y Médicos Sin Fronteras. Y luego finalmente vamos a unirnos con Juan Luis Rodríguez Tudela. Juan Luis es un antiguo doctor microbiológico que ha sido director del laboratorio de referencia en España por muchos años. En la actualidad él está involucrado con Gafi, que es una autoridad en esto. Él va a hablar sobre histoplasmosis en Guatemala y asociada con la HIV. Bruce, déjame compartir mi pantalla. Muy bien. Como mencioné, voy a ser muy breve y voy a dar una vista general sobre las pautas de OMS y PAHO, histoplasmosis en HIV. Comenzamos a pensar muy en serio acerca de este progreso cuando enfermedades avanzadas de HIV. Esto recomendaba un paquete de cuidado que incluía el profilaxis, el tamizaje, pero no hablaba sobre los detalles de las
las infecciones oportunistas más comunes que esta es en las Américas, y esta es histoplasmosis. Yo creo que uno de los retos es que nosotros sabíamos que la carga de esta enfermedad en las Américas era muy alta. Sabemos que hemos tenido una reducción muy limitada y aún estamos viendo un tercio de los pacientes o quizás más que hoy en día están presentando enfermedad HIV avanzada, y la histoplasmosis fue la infección prevalente de otras enfermedades en la región, incluyendo quizás o equivalente o mayor que la tuberculosis en términos de la carga y mortandad. También es la coinfección con tuberculosis y histoplasmosis. De esto va de 8 a 40% en pacientes y en estudios que han observado este proceso. Y claramente los síntomas son muy similares. Dos cosas que sabíamos que ya estaban sucediendo, una de ellas era que el diagnóstico esencial en la medicina hablaba sobre el diagnóstico de la OMS, y la histoplasmosis estaba en esa lista. Es importante, si vamos a colocar una pauta, que por lo menos estas condiciones médicas esenciales son consideradas. El proceso de realizar las pautas pasó por el riguroso proceso de la OMS. Y no voy a detallarlas acá, pero observamos las tres preguntas básicas. Las preguntas que nos hicimos no entró en detalle en las infecciones oportunistas más comunes, por lo menos en las Américas, y esta es histoplasmosis. Yo creo que uno de los retos es que nosotros sabíamos que la carga de esta enfermedad en las Américas era muy alta. Sabemos que hemos tenido una reducción limitada a las muertes relacionadas con HIV, y hemos visto un tercio de los pacientes o más que vamos a ver hoy día presentan enfermedad avanzada de HIV. Histoplasmosis es la prevalente infección. Muchas otras enfermedades en la región, incluyendo quizás equivalentes o así mayor que TB, comparten la carga de la mortalidad. También sabíamos que la infección de histoplasmosis es muy frecuente, de 8 a 40% en pacientes, en los estudios que han observado esto, y claramente los síntomas de histoplasmosis diseminado no son muy específicos. Dos temas que sabíamos que estaban sucediendo, y uno de ellos era el diagnóstico esencial en medicina, estaba en la lista de la OMS, y es importante, si vamos a colocar una pauta, que por lo menos estas infecciones son consideradas. El proceso de las pautas se sometió al proceso riguroso de la OMS, de la cual no voy a señalar detalles en este momento, pero solo para decirles que hemos observado las tres preguntas. Son las pruebas de antígenos versus las técnicas estándares importantes. ¿Cuál es el régimen terapéutico óptimo para histoplasmosis a los pacientes con HIV? ¿Y cuál sería la modificación que tendríamos que hacer al tratamiento de TB y HIV? Entonces, básicamente tuvimos el resultado de 4 recomendaciones. Por cuestiones de tiempo voy a ser breve. Y con las personas que HIV que sufren histoplasmosis y tienen circulación de antígenos de histoplasmosis, hay una pequeña evidencia que van a ver que predominante que histoplasmosis es el caso en su antígeno, y que en eso se basa el diagnóstico. La inducción y mantenimiento en su terapia, nosotros creemos que basados en la evidencia, básicamente nuestro estudio resultó en 4 recomendaciones. La primera, el diagnóstico de histoplasmosis diseminada entre personas que viven con HIV. Entre personas que viven con HIV, la histoplasmosis diseminada debe ser diagnosticada detectando la circulación de los antígenos de histoplasma y detectarlos. Se recomienda condicionalmente y una evidencia de certidumbre baja. Terapia de inducción y mantenimiento antihongos. Pensamos que la diseminación de histoplasmosis entre las personas que viven con HIV, pensamos en liposomal anfotericin, que sería la primera la primera droga para poder tratar a este. Nosotros sentimos que basados en las pruebas, creemos que liposomal anfotericin B sería la indicada para poder tratar a pacientes con severa histoplasmosis.
La segunda sería deoxycholet anfotericin, un tratamiento por 2 semanas en un régimen alternativo. Luego podríamos tratar en histoplasmosis moderada o suave para personas con HIV, sería la droga itraconazole, 200 miligramos 3 veces al día. La droga liposomal anfotericin sabemos que sería un poco difícil de conseguir. Ahí podríamos usar el deoxycholate anfotericin. Sabemos que esta terapia de mantenimiento y infecciones oportunistas en general ha sido reducida y se puede entender si los pacientes han sido suprimidos. Pues el tiempo es un tema importante porque sabemos, por ejemplo, en cripto debe ser retrasado, pero no hay evidencia en histoplasmosis y creemos que se le debe proporcionar lo pronto como sea posible. Y finalmente el verdadero reto entre B y la infección de histoplasmosis, esto es un reto importante con muy poca evidencia disponible en estudios que se han realizado. Es un reto en verdad por la interacción de otras drogas. En Reconazole y Traconazole y estamos estudiando cómo puede ser manejado. Hay otros temas que han surgido en las pautas, toxicidad, respuesta al tratamiento, respuesta al diagnóstico, síntomas recurrentes, relapso, recaídas, con muchas personas involucradas y que han podido publicar esto este año. Y finalmente tuvimos una reunión global realmente correlacionada a histoplasmosis, y esto lo que la llamamos la declaración de Melanes. Queremos asegurarnos que en América 100% de los países tienen acceso a prueba rápida y tratamiento para el 2025. Ese es el objetivo y esperamos poder llegar a ello en los siguientes 5 años. Entonces, muchas gracias por su tiempo y sin más decir, paso la palabra a la siguiente ponente, Rita. Muchas gracias por reunirnos con nosotros desde África. Te paso la palabra. Rita, no podemos escucharte. Muchas gracias. Quiero hablar sobre algo que estoy muy apasionada y voy a tratar de enfocarme sobre plasmosis en África. Entonces, Tom, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre un tema que estoy muy apasionada. He titulado mi presentación como una enfermedad que se esconde a plena luz. África tiene las cifras más altas de la población con HIV avanzado. Aparte de Sudáfrica, parece que no tenemos datos sobre histoplasmosis en las enfermedades HIV avanzada en esta población, pero sí tenemos unos datos interesantes sobre tuberculosis. Sabemos que tuberculosis está muy comúnmente diagnosticada pobremente sobre cómo está diagnosticada como TB. África es el continente con más población, tiene 30 millones de kilómetros, tiene 67 naciones, también tiene una población con enfermedad HIV avanzada. En 2016, 36 millones de personas se calcula que estaban viviendo con HIV y un estimado 25.5 millones de personas en África subsahara están viviendo con HIV. Aproximadamente el 30% de ellos son una población con HIV avanzado. 35 millones de personas han sido calculadas que han muerto de enfermedades relacionadas con AIDS. En 1987, histoplasmosis fue clasificada como una enfermedad que definiría a HIV. Entonces, cuando observamos la carga multinacional y global de enfermedades de hongos, se estima la precisión de B como min. Pero en África no tenemos datos en realidad, pero tenemos otros datos extensivos
sobre la tuberculosis. También tenemos un grupo muy interesante que le llamamos negativos de HIV. Estos son pacientes de histoplasmosis. Entonces, se calcula 33 millones de personas que han muerto con enfermedades relacionadas con HIV. Tenemos personas que han muerto de HIV y que son positivos de HIV. No sabemos cuántas en verdad han muerto de HIV. Los datos no dan esta información, pero sabemos que clínicamente, a pesar de que el hecho que nosotros hemos estudiado extensivamente a lo largo del continente esta enfermedad. Entonces, África tiene una población importante de personas con HIV y, por lo tanto, con histoplasmosis. La diapositiva que ven ahora son las características de histoplasmosis, que es común, donde surge. No tenemos datos sobre personas que tienen HIV avanzado, pero sí tenemos datos sobre tuberculosis. Y ustedes saben que histoplasmosis es normalmente mal diagnosticado como tuberculosis. África es el segundo continente con más población. Tenemos datos, gran cantidad de datos sobre tuberculosis. Y ustedes saben que tuberculosis es comúnmente mal diagnosticada como histoplasmosis. O histoplasmosis es mal diagnosticada como tuberculosis. África es el segundo continente con más población, tiene 30.3 millones de kilómetros, tiene 67 naciones y cubre 6% de la Tierra. También tiene una gran proporción de pacientes con HIV avanzado. En el 2016, 36.6 personas se calculó que estaban viviendo con HIV y un calculado 27.5 millones de personas en Sudáfrica subsahara estaban viviendo con HIV. Aproximadamente 30% de estos eran la población con HIV avanzado. 35 millones de personas se calcula que han muerto por enfermedades relacionadas con HIV globalmente. Histoplasmosis se ha clasificado como una enfermedad relacionada con HIV. Entonces, cuando observamos las enfermedades de hongos globalmente, la histoplasmosis tiene mucho que ver. Pero en África no tenemos estos datos, pero sí tenemos muchos datos sobre TB y de HIV. Y también tenemos un grupo interesante. También tenemos un grupo muy interesante que se llama STEL versus TB. Y nosotros nos preguntamos cuántos de estos grupos de SMEL TB podrían de hecho tener histoplasmosis. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, se estima entre 1.3 millones que mueren de HIV. Adicionalmente, 33 o 4.000 personas mueren de HIV y con TB. No sabemos cuántas de estos pacientes con TB tienen SMEL negative TB, pero sabemos que clínicamente algunos pacientes son clasificados como SMEL negative TB a pesar del hecho de que tenemos la mayor parte del continente. Entonces, África tiene un número importante con AIDS y que sufren de histoplasmosis. La siguiente diapositiva, por favor. Y cuando ustedes ven a las características clínicas de histoplasmosis, van a descubrir que son muy similares a aquellas de tuberculosis. Entonces, hay muchos retos en la sociedad, en este ambiente, en un continente donde se tiene centros de atención, no tiene laboratorios de micología, aparte de Sudáfrica, no tenemos
marcas, puntos de referencia de micología, necesitaríamos un nivel 2, un laboratorio nivel 3 para poder... hay problemas en el audio de la ponente. No se escucha la ponente. En 1980 y también se ha reportado problemas con el audio de la ponente. La siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos la histoplasmosis en África y vemos los datos reunida, todos los datos de África, y que va a determinar que histoplasmosis es una enfermedad un poco descuidada. Se han reportado casos de histoplasmosis en África. Interesantemente, aparte de Sudáfrica y en Uganda, la mayor parte de estos casos del oeste de África no son una población HIV, y después del evento de HIV/AIDS no tenemos datos de la población de HIV. Entonces es preocupante lo que está sucediendo. Después, estos datos, 3 o 4 pacientes tienen serología y muestras muy diferente al mundo occidental. Entonces, por lo tanto, no existe PCR en África, aparte de Sudáfrica quizás. Y en Sudáfrica el HIV, los pacientes infectados con HIV, son 8% de los casos tienen histoplasmosis que han sido reportados en un periodo de 4 décadas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando observamos, es tentador decir que quizás no haya histoplasmosis en África, pero han habido pruebas de sensibilidad de piel y la histoplasmosis clínica con sensibilidad de piel con ratios de 0 a 35%. Y lo mismo lo hicimos en Nigeria en 2018 y hubo una prevalencia, y en algunos encontramos altos niveles de sensibilidad. En 20 países en África no tenemos absolutamente ningunos datos sobre histoplasmósicos. Entonces, estos datos y la falta de conciencia y de las clínicas, falta de profesional capacitado para poder diagnosticar propiamente, es un problema enorme que debemos abordar, y sobre el problema de histoplasmosis en África. La siguiente diapositiva, por favor. Y cuando observamos este mapa, vemos esto y nos ilustra la histoplasmosis como está diseminada. No hay audio de ponente. Sigue sin audio el ponente. No hay audio de ponente. Del África Central al África del Oeste, porque no tenemos un backup o correo en África. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de este artículo hemos completado, podría ser una enfermedad descuidada, abandonada, que no tomamos y que se esconde en la sociedad, y aquel personal que está manejando a los pacientes con HIV avanzado. Tenemos que establecer un grupo, y porque no tenemos las instalaciones hospitalarias, no tenemos personal capacitado, tenemos que poder acceder a puntos de cuidado para este porcentaje, este grupo de porcentaje. También tenemos este problema de África de acceso limitado y disponibilidad de agentes de medicina antifungal. Entonces, en África podemos decir, tenemos un problema con muchas facetas. Entonces, observando los datos recientes, hemos observado algunos estudios para determinar cuál es el problema real, y hemos decidido que histoplasmósica es una enfermedad que se esconde a plena vista, por lo menos para la población de HIV. Puede haber un hermoso elefante y un hermoso león escondiéndose en plena vista en esta imagen. En algún lugar en África
tenemos una población que 30% que tiene HIV avanzada y personas que viven con HIV/AIDS en Nigeria. No hay informes sobre histoplasmosis que pueda yo añadir a este estudio entre esta población desde el evento de HIV, la epidemia de HIV. Este es un estudio de múltiples centros y pruebas de antígenos. También estamos estudiando muestras que lo estudiamos para detención molecular. Las muestras que hemos recogido de nuestros pacientes son 2, con una semana de intercaladas. Por el momento hemos coleccionado varios miles de muestras y han resultado positivas. En esta población no tenemos a nadie que esté haciendo diagnóstico de histoplasmosis y PCR está siendo usado para conferir estos casos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Esto muestra la distribución a lo largo de Nigeria. Lo dividimos en 5 regiones y no podemos tener diagnóstico por la insurgencia en esta área. Pero en esta diapositiva podemos ver que hay regiones, algunas de estas regiones tienen casos reportados de la epidemia de HIV/AIDS. Y cuando vemos que muchas de estas regiones tienen Makurdi, tiene la mayor población de viviendo con HIV. Pero tenemos centros como Sokotul, el segundo número 2, y no tenemos reportes de histoplasmosis que hayan sido reportados de este centro. La falta de personal capacitado y las instalaciones para poder dar un diagnóstico ha sido el problema. Por eso digo que es una enfermedad que se esconde a plena vista. La siguiente diapositiva, por favor. Otro estudio que acabamos de concluir recientemente en Calabar, Nigeria, es cuando hacemos en Calabajas, la ciudad que tiene una población mayor de HIV. Lo que vemos es histoplasmosis en una población que hemos estudiado presenta que tiene presuntamente tuberculosis. Entonces 213% fueron positivos, 94 de ellos tenían tuberculosis, a 75 tenían HIV como coinfección y luego 34% tenían tuberculosis, 13% tenían tuberculosis anteriormente y que ha sido clasificado. Los antígenos, el PCR siempre fue usado. Luego tenemos un ratio positivo de 10 a 7% de positividad y luego usando el sputum para PCR solo tenemos 18% que fueron positivos. El ADN había sido también estudiado. 45% de estos pacientes, cuando observamos la población con HIV avanzado, simplemente tenemos 2 que tienen HIV, ambos HIV, y que han sido anteriormente tratados por tuberculosis. Y para ambos, tuberculosis y HIV avanzada, es obvio que estamos tratando con una enfermedad que se está enfermeando, escondiendo en plena luz del día. Aquí la importancia de abordar este tema para que podamos sensibilizar y podemos tomar la ruta para eliminar HIV en el 2030. Esto va a ser muy difícil de hacerlo si no abordamos la enfermedad que se esconde a plena luz. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a seguir? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos más urgentemente para diagnosticar? Lo que necesitamos son instalaciones. Yo no sé si en este momento tenemos puntos de atención que estén disponibles. Sin embargo, esto no se puede usar debido a los recursos. Necesitamos estudios epidemiológicos, necesitamos capacitar a nuestro personal clínico acerca de este problema para que ellos puedan para tomar cuidado de los pacientes. Este equipo necesita tener la facilidad de poder hacer un diagnóstico adecuado y necesitamos tener las pruebas para estos estudios. Aún con esto, con una sociedad que tenemos
este tipo de situación va a ser muy difícil. 20 de nuestros puntos de clínicos necesitamos, por supuesto, hacerlos disponibles al público, a los pacientes. Eh, Esta es la droga de primera opción y el costo también es prohibitivo para África. Ese es nuestro problema. Histoplasmosis no solamente es una enfermedad que ha sido mal cuidada, abandonada, es una enfermedad que se esconde a plena luz y nosotros vivimos como osas convencidos que no existes, pero sí existe la siguiente diapositiva. Entonces, muchas gracias, mucho. Quisiera reconocer a mi jefe, David Denning, a quien Tom le gustaría decirle también gracias por invitarme para poner este problema al frente que tiene África en la actualidad. Muchas gracias. Rita, maravilloso, muchas gracias. Y es una presentación muy buena y con temas tácticos. Hemos escuchado todo y fue fantástico. Tuvimos problemas técnicos. Vamos a seguir a nuestro siguiente ponente, Antonio Flores. Antonio, la palabra es tuya. Fabuloso, gracias Tom. Me gustaría agradecerles por la invitación a este evento y también quiero darle la bienvenida a las pautas de histoplasmosis que son muy necesitadas en verdad y ellos van a proporcionar una guía y también me gustaría felicitar a Rita en su presentación. Básicamente me hago eco a lo que ella ha dicho mostrándoles algunos de los retos prácticos en diagnosticar y tratar histoplasmosis. Entonces, esto es básicamente la lista de la sesión. Voy a llevarlos rápidamente a las ventajas de esta manera de abordar. Voy a hablar sobre el cuidado el paquete de cuidado, voy a hablar sobre esta presentación de histoplasmosis y los retos y de tratamiento y luego voy a hacer un resumen. Básicamente la resumen de la sesión y rápidamente voy a hablar sobre MSF, de Médicos Sin Fronteras. Voy a hablarles sobre el paquete de cuidado y la presentación de histoplasmosis y los retos y diagnosticar el tratamiento y hacer un resumen. Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, MSF está involucrado en VIH por lo menos los últimos 5 años, así que hemos creado nuestros propios programas y aún antes que la OMS haya publicado sus pautas, hemos empezado a creer y divisar nuestras propias pautas. Básicamente hemos cubierto programas del sur de África, a África Occidental, Europa y Asia. También estamos en un número de lugares que son muy variados y estamos en las zonas urbanas y rurales y hemos podido establecer programas también en campos de refugiados y también operamos VIH y VIH avanzados programas que están en lugares con conflicto. La siguiente diapositiva, por favor. Para nosotros es muy importante tener un enfoque de salud pública porque es un recurso muy importante en los lugares donde estamos y tenemos que tener una actitud pragmática, un enfoque pragmático al VIH avanzado y lo que queremos hacer sobre este enfoque es básicamente diagnosticar y tratar las causas principales de morbidad y mortalidad en VIH avanzado y también en un setting de risk queremos ver la causa principal de la mortalidad y queremos seguir adelante para poder expandir nuestra capacidad. También queremos implementar este paquete de VIH avanzado en todos los niveles de cuidado, porque en muchos de los lugares no tenemos hospitales, entonces necesitamos abordar esto y enfocarnos a los médicos de cabecera. Necesitamos un enfoque que cubra toda la gama de los niveles de cuidado. Entonces también queremos eh, eh, trabajadores de salud que no se han especializado, porque no tenemos dos médicos en todas partes, queremos que los doctores de cabecera puedan abordar VIH avanzado, queremos que las enfermeras también puedan ser capaces de diagnosticar algunas de las infecciones oportunistas y queremos darles herramientas que sean fáciles de uso para poder diagnosticar y tener una respuesta rápida. No podemos esperar semanas, queremos tratar al paciente inmediatamente
cuando el paciente viene a nosotros. Y es por eso que nosotros queremos el tratamiento de infecciones oportunistas el mismo día, con drogas más seguras y para evitar síntomas laterales. Esta imagen nos muestra cómo queremos abordar el tratamiento de VIH avanzado a lo largo de todo el rango de cuidado, en todos los niveles de cuidado. Y necesitamos intervenciones específicas en hospitales, es cierto, pero también necesitamos intervenciones con los médicos de cabecera. Lo que queremos es que vean a los pacientes de dónde, en qué estado se encuentran y en qué instalaciones están haciendo tratar. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este es nuestro tratamiento de VIH avanzado. Ese es el paquete para tamizar a los pacientes y esto incluye básicamente cuentas de ACD que necesitamos para comenzar. Como verán, hemos incluido cuentas de ACD porque por supuesto necesitamos saber. Este es el paquete de tamizado muy básico. Como pueden ver, básicamente incluimos cuentas ACD porque por supuesto necesitamos saber las cuentas CD4 para comenzar desde un inicio, y normalmente usamos máquinas PIMAS, pero muy recientemente hemos cambiado a la etiqueta de visita para la cuenta CD4 en una manera semi-cuantitativa para ver si es positivo 34. Preferimos el TBE en una prueba de orina en el punto de cuidado porque también promovemos el uso de expertos en genética. Y también hemos incluido la prueba de antigen cripto. Nuestro paquete básico incluye tuberculosis y cripto para el tamizaje. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Yo no voy a repasar toda esta diapositiva en su totalidad, pero solamente quería mostrarles que necesitamos identificar a quién tenemos que hacerlo pasar el examen, y queremos que los pacientes que están en riesgo de VIH avanzado, que se les someta la prueba, y solamente queremos pacientes enfermos, pero podemos tamizar a todos los pacientes temprano con las pruebas. No estamos enfocando en los hospitales, sino también en doctores de cabeceras, como les he mencionado, para que pueda incluir a quien no haya sido tamizado antes. Y tenemos que tener personal especializado que hagan la prueba. Idealmente deberíamos movernos a un programa donde las enfermeras pueden hacer los exámenes. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, rápidamente, solamente para nosotros tener un ejemplo práctico de lo que vemos en el campo. Si un paciente viene a la sala de emergencia o a un doctor de cabecera, esta es una fémina de 31 años de edad que está viviendo con VIH, pero ya paró su RT, con CD4 es 29 y se está perdiendo peso por los últimos 2 meses y ha tenido fiebre persistentemente por las últimas 3 semanas. En la actualidad ella tiene múltiples úlceras en las ingle y un frondoscópica. En frondoscopia, gracias, hemos podido identificarla. En su endoscopia fue negativa y entonces no tenemos enfermedad de los ojos y su LUM-TB fue negativo. El experto en genética también es negativo y antisputum también. Ahora la pregunta es si podemos lanzar la encuesta acerca de este caso. No, lo siento. Acerca de este caso, yo voy a darles un minuto para poder responder esto. Así que por favor escojan todas las frases que se apliquen. Una, porque la pérdida de peso es persistente, la fiebre es persistente y la persona supuestamente tiene tuberculosis. Y dos, la SIDA tiene una mortalidad alta y también histoplasmosis alta, que es considerada en este caso, y no hay nada más que se pueda hacer acerca de esta persona, pero recomenzarla con ARV. Entonces le voy a dar algunos segundos para poder responder y luego vamos a ver vuestras respuestas. No puedo ver cuántas personas están respondiendo. ¿Me pueden decir cuándo cerrar la encuesta, por favor? Muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos, porque es la primera persona que se reportó pérdida de peso
y persistente fiebre y ciertamente tiene tuberculosis. Es muy interesante porque es cierto que la causa principal de pérdida de peso es tuberculosis y esta debería ser estando mirando a combatir la tuberculosis, pero aquí el tema es el diagnóstico de alternativo y su OCD sexual, que es su mortalidad alta y que no podemos esperar a tener un diagnóstico con mejores herramientas. Histoplasmosis debe ser considerada definitivamente sí, pero voy a hablar acerca de los síntomas y de Rita ya ha hablado sobre esto y son síntomas muy inespecíficos. Necesitamos considerar la histoprognosis. No hay nada más que se pueda hacer acerca de esta persona sino recomenzarla con RB y necesitamos mejorar la capacidad de diagnóstico si queremos mejorar la capacidad de tratamiento en términos de infecciones oportunistas. Fabuloso. La siguiente diapositiva, por favor. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos en el campo? Acuérdense que en la MSF no tenemos un lugar de alta tecnología, trabajamos en campos refugiados, en lugares rurales donde las pruebas son difíciles de hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer si sospechamos de histoplasmosis? Entonces yo pienso que, como Rita mencionó, hacemos entonces, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos en el campo? Acuérdense que en MSF no estamos en lugares de alta tecnología, trabajamos en campos refugiados y en las pruebas rurales, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Qué hacemos entonces en la práctica cuando sospechamos histoplasmosis? Como Rita mencionó, podríamos hacer una prueba de pasado de smear porque los hemos ya tamizado, los hemos hecho las pruebas de manera extensiva, pero es muy importante resaltar que es algo muy difícil realmente hacerlo en los lugares que trabajamos. Entonces, cuando no tenemos tratamiento o una respuesta pobre al tratamiento de tuberculosis, entonces nuestra capacidad de diagnóstico de GRTB es muy limitada. Entonces, si esperamos para descartar CB o DRTB, podemos estar no viendo casos de una endemia, de áreas endémicas finalmente que están sufriendo ectoplasma alta. No sabemos la carga en total de África. Entonces, para esta presentación, como Tom mencionó y Rita mencionó, la presentación de ectoplasmosis es no específica. Como pueden ver ustedes, el estudio de Brasil, en Brasil, los pacientes con hepatoplasmosis tienen síntomas muy poco específicos, con una anorexia y tienen enfermedades de los ojos, pero definitivamente es una histoprognosis también. Entonces, puedo poner la siguiente diapositiva, la siguiente encuesta, por favor, la pregunta de encuesta. Entonces, ¿podrían ustedes, por favor, responder el diagnóstico, el tratamiento de la histoplasmosis? En este caso, falta de conciencia de estar o falta de diagnósticos, capacidad de diagnósticos o barreras de detectar la histoplasmosis. La histoplasmosis tampoco solamente puede ser diagnosticada en un laboratorio de micología con cultivo de hongos. El tratamiento principal es fotericina y Reconesal y liposomil y fotericin y que están disponibles alrededor del mundo a poco costo y estas oraciones son verdaderas. Estas frases son verdaderas. Yuta, por favor, puedes cerrar la encuesta, por favor, cuando creas que es conveniente o que sea la hora, el tiempo apropiado. Fabuloso. Entonces aquí tenemos la respuesta: falta de conciencia y falta de capacidad de diagnóstico y muchas histoplasmosis no bien diagnosticadas. Correcto. No sabemos mucho sobre la histoplasmosis, como Rita dijo, los clínicos y los trabajadores de salud no saben mucho acerca de la histoplasmosis y definitivamente tenemos que hacerlos conscientes sobre eso. Si no saben qué es lo que esperar, no pueden sospecharlo. Y lo mismo sucede con la capacidad de diagnóstico. Entonces la histoplasmosis solamente puede ser diagnosticada en un laboratorio de micología con cultivos de hongo. Y los fármacos que usamos entonces sería la enfotericina y es la liposomal fotericina. Y son obtenibles a bajo costo. ¿Cuál de estas dos respuestas es la correcta? Yuta, por favor, cierra la encuesta cuando lo creas conveniente. Entonces acá tenemos las respuestas: falta de conciencia y falta de capacidad de diagnóstico y varias histoplasmosis. Sí, eso es correcto.
no sabemos mucho acerca de la histoplasmosis y como Rita dijo, los clínicos y los trabajadores de medicina no saben mucho de histoplasmosis y falta de conciencia. Y definitivamente el tema que si no conocen qué es lo que esperan, no pueden sospecharlo. Y lo mismo sucede con la capacidad de diagnóstico. La histoplasmosis solamente puede ser diagnosticada en un laboratorio de micología con cultivos de hongo. Y como dijo Richard, acerca de esto voy a hablar acerca de lo principal que sería el tratamiento con anfotericina y ectocronosona. Y también la anfotericina y liposomal está disponible en el mundo a poco costo y esa no es una de nuestras barreras. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este es normalmente cómo diagnosticamos histoplasmosis en pacientes con enfermedades de la piel y tenemos histofosmosis. Esto no es bueno porque se nos pasan muchos casos sin poder detectar. Es importante sospechar histoplasmosis temprano y que los pacientes pueden tener diferentes síntomas. Y quiero resaltar acá que las enfermedades de la piel que tienen biopsias y que pueden resultar en biopsias que están no se pueden obtener fácilmente en muchos lugares y entonces no podemos detectar la hepatoplasmosis. Y otra vez quisiera mostrarles datos de Brasil con un mismo estudio como antes y pueden ver la siguiente diapositiva, por favor, que quería mostrarles en esta caja. Como pueden ver, la tuberculosis es mucho más común que la histoplasmosis en muchas ciudades de la estrata, pero cuando vamos a ciudades con muy poca contabilidad en Brasil, la histoplasmosis básicamente toma el liderazgo en esta enfermedad. En Brasil no tenemos los datos, no sabemos si, estos son los datos de Brasil, perdón, no sabemos si sucede en otras partes de Brasil, pero cuando veamos la histoplasmosis es importante de poder abordarla y tratarla muy temprano en su brote. La histoplasmosis es difícil de diagnosticar en algunos lugares donde no tenemos capacidad para diagnosticar histoplasmosis y esta es una de las barreras y una carga que entonces si creemos que esta histoplasmosis no es un tema, no vamos a estar enfocándola y abordando la prognosis. Y lo que esto sucede mucho a menudo, por ejemplo, en nuestra plataforma de telemedicina, donde tenemos casos que alrededor del mundo, normalmente este es el caso que las personas dicen que no tienen histoplasmosis, pero no, y que no es un tema importante para ellos, entonces no podemos abordarla ni tratarla. Es cierto que el mejor enfoque es tener una histoplasmosis, la carga de histoplasmosis y reconocerla temprano, si queremos seguir adelante diagnosticando histoplasmosis, si no tenemos la capacidad para diagnosticarla y no tenemos acceso al laboratorio de micología, entonces por eso tenemos que tener un diagnóstico mucho más simple y herramientas para ello. Quisiera a resaltar que las cargas de histoplasmosis refleja la distribución de micólogos y probablemente tenemos una bias acerca de histoplasmosis porque hay muchos micologistas. Para los diagnósticos tenemos pruebas de antígeno de orina y eso es un desarrollo muy bueno en los años recientes porque estamos cerca de poder lograr un diagnóstico más simple en un tiempo corto. Y esto quiere decir que podemos hacerle las pruebas a los pacientes y empezar su tratamiento en algunas horas después de que lleguen al hospital. Y esto no toma muchos días o semanas. Eso es muy importante para reducir la mortalidad y VIH avanzado. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para el tratamiento, el tratamiento principal, como saben, los insuladores y tenemos que la anfotericina B y liposomal por infiltración B y todavía es muy costoso y no está disponible en todas partes, entonces necesitamos bajar el precio. La triconosola, el fármaco número uno no frucosolo no, para la hipertenmosis, pero también está ampliamente disponible y tiene una interacción en la sinapsis de reforma. En muchas ubicaciones el diagnóstico de histoplasmosis y tuberculosis es también un tema y no hay que mencionar la confección a un rango de 40. Y esto es importante mencionar que tenemos pruebas que están sucediendo en este momento y estamos tratando de simplificar el tratamiento y que hay una prueba en Brasil que básicamente está observando
de administrarlo en una sola dosis de liposomal. Tenemos lugares de pocos recursos y que si fuera así, esto haría nuestra vida más fácil, se pudiera ejecutar de esta manera. Entonces, para acabar, básicamente esta es mi experiencia en histoplasmosis en VIH avanzado. Es una carga global bastante fuerte y esta se mantiene desconocida. Estoy muy sorprendida positivamente que tenemos datos de Nigeria y el ratio positivo es de 10. Es muy bueno tener tales datos para poder seguir adelante. En el momento tenemos una capacidad muy pobre de diagnóstico y tenemos que confiar en los laboratorios de micología, y ahora tenemos mejores herramientas para diagnosticar. Deben ser estas implementadas para poder dar acceso a los pacientes, porque el tratamiento con anfotericina B es también para tratar enfermedades criptococas, y y tenemos que hacer que este tratamiento sea más accesible para definitivamente también bajar los precios. Entonces, el terrorismo es una infiltración y es lo que lo hace caro. Y tengo una pregunta acerca de implementar la histoplasmosis, la detección de la histoplasmosis y su tratamiento. Y si hacemos esto, ¿podemos reducir la mortalidad de VIH? ¿Y cuál sería el costo efectivo? Eh, Esto va a depender de la carga de la histoplasmosis. Entonces, si la carga es muy baja, queremos invertir en hacer esto, y si la carga es que puede ser relevante, y cómo podemos seguir adelante. Entonces, básicamente lo que yo tengo para decirles y compartir con ustedes la siguiente diapositiva. Solo quería agradecerles a todos, agradecerle a Tommy y Rita por las presentaciones, y estoy a la expectativa de sus comunicaciones y discusiones. Antonio, esta fue una presentación excelente. Gracias por el repaso y los detalles que has presentado. Fue muy bueno verlo, y ciertamente vamos a conversar sobre los retos. Apreciamos a los Médicos Sin Fronteras y sus esfuerzos para poder seguir adelante en cuidado de esta VIH avanzado. Y tú has señalado algunos retos que tenemos ante nosotros. Entonces, la última, pero por supuesto no por menos, mi amigo y colega Juan Luis Tudela, quien va a hablarnos acerca de su experiencia en Isto y en Guatemala. Estamos a la expectativa de tu presentación, Juan Luis. Te paso la palabra. Muy bien, gracias, muchas gracias, Tom, y gracias por invitarnos y permitir eh, compartir con ustedes lo que hemos hecho en los últimos años en Guatemala. Este es mi presentación. Es un resumen, y que soy alguien muy independiente y no recibo nada de nadie. Entonces, Guthrie es el único ONG que está tratando de infecciones de hongos en el mundo, y nuestro meta es dar acceso a diagnóstico a infecciones de hongos y educar a los profesionales de la salud para medir el impacto que tiene la misma. Yo quiero mostrarles una lección que aprendí de un proyecto en Guatemala que estaba tratando con el diagnosticar y el tratamiento de infecciones de hongos y a las personas que están viviendo con VIH. Cuando llegamos en 2015 a este lugar, eh, nos dimos cuenta que las personas que viven con VIH en Guatemala asistían a las unidades de cuidado de VIH ahí, y había 16 unidades a lo largo del país, donde había muy poca comunicación con ellos, y tenían muy limitado acceso al diagnóstico y al tratamiento de infecciones oportunistas de hongos. Entonces le preguntamos qué era lo que ellos tenían, y bueno, tenemos muchos pacientes con tuberculosis, con poco histoplasmosis y con criptococcus, y no sabemos cómo la neumotesis tratarla, y todas otras enfermedades oportunistas, porque no tenemos el diagnóstico para ello. Y luego el objetivo principal de este programa era seguir lo que recomendó la OMS, y al tener el acceso al diagnóstico y tratamiento para las personas que están viviendo con VIH, y nosotros tratamos de hacer una búsqueda de hechos, y luego tuvimos que establecer rápidamente terapia retroviral. Decidimos tener un laboratorio en la ciudad de Guatemala en asociación con una salud integral,
que está administrado por el doctor Aratón, y nosotros estamos ya estableciendo unas unidades de VIH, una red de unidades de VIH de 16 unidades. 13 decidieron unirse a nosotros a trabajar juntos, y el diseño del programa fue que estamos tasmizando todos los nuevos casos y todos los pacientes que han estado sin cuidado, sin tratamiento, y estamos buscando asistirlos otra vez. Y estas personas con antirretrovirales, con terapia antirretroviral, están buscando tratamiento. Hemos decidido tamizar con o sin CD4, sin importar el número de CD4, y hemos decidido también hacer un seguimiento a los 6 meses. Esperemos que el tercer cuarto de 2017, 18 y 19, alrededor de 6.000 pacientes era lo que teníamos en un análisis primario en el 2017-2018. Y estamos acabando ya en 2019 los datos con la copia de las cosas. Con el COVID las cosas se han complicado un poco, y esto se ha demorado. Estamos enfocándonos en estas infecciones con cristovistosis y con tuberculosis, pero tenemos que compartir el conocimiento, porque no tenemos suficiente dinero para poder correr los dos programas al mismo tiempo. Como ustedes saben, las personas que tienen VIH van a su doctor de cabecera, y estos no tienen la capacidad, el entrenamiento adecuado, y necesitamos mandar los diagnósticos, que el laboratorio haga el diagnóstico con las muestras del laboratorio al laboratorio central, y luego los proporcionamos con los resultados vía internet. Al mismo tiempo hemos decidido establecer un aprendizaje a través de virtual y conferencia en vídeo para capacitar a los doctores que están asistiendo a los enfermos en doctor de cabecera. Lo primero que hemos aprendido es que 52% de los pacientes tienen VIH avanzado, y quieren tener un diagnóstico de VIH. Entonces la situación no es muy buena. Y todos ellos, 30% de los pacientes no tenían CD4 por falta de reagentes y de muchos otros problemas. Hoy en día voy a enfocarme en histoplasmosis y las sospechas de las características de histoplasmosis, pero voy a proporcionar algunos datos sobre cripto y tuberculosis como comparación para los resultados de histoplasmosis. Como ustedes verán en la diapositiva, tenemos 171 casos, y esto se compara con pacientes sin o por infecciones oportunistas. Son casi lo mismo, no tienen muchas diferencias, excepto con histoplasmosis es mucho más frecuente en lugares rurales que en las ciudades. Cuando nosotros observamos otras características, vemos que la mayor parte de los pacientes con histoplasmosis tienen una enfermedad avanzada, pero hay otras personas que tienen enfermedad avanzada con histoplasmosis. Y si solamente hacen el tamizaje de pacientes con VIH avanzado, vamos a perder 50% de los pacientes con histoplasmosis. Así que tenemos que contabilizar todos. Este punto de vista es muy importante. Yo creo que el tema más importante es que muchos pacientes con coinfecciones, esto es 16.2%, que los más frecuentes que tengan histoplasmosis más tuberculosis, y 54.5%, pero también ustedes tienen criptoplacisto, histoplus y no tuberculosis micobacteriana, y 3 de ellos es muy difícil, 3% de ellos es muy difícil diagnosticar todas las especies y los síntomas y signos de la enfermedad, y vamos a perder muchas infecciones oportunistas en este tamizaje. No las vamos a detectar. Cuando vemos la incidencia de histoplasmosis en una corte completa, vemos que tuberculosis y histoplasmosis son muy próximas una a la otra. Entonces en Guatemala tenemos que pensar que al mismo tiempo que si un paciente tiene tuberculosis desde histoplasmosis, pero si seguimos adelante con personas con menos de 50 CD4 conteo de células, histoplasmosis es mucho más común en tuberculosis y criptococo que los hongos de las infecciones en Guatemala son mucho más comunes que la tuberculosis en pacientes con menos de 50% de CD4, un conteo CD4. Si ustedes ven que la perspectiva entera de conteo de CD4, van a ver que tuberculosis es mantenida a un nivel bastante elevado en todas las cifras, pero histoplasmosis también tiene casos con
más de 350 y con las otras ciudades, el conteo de las otras ciudades. Entonces tenemos que pensar que tenemos personas con plasmosis, que es un número importante. Y si vamos a ver los nuevos casos de VIH, pacientes con VIH en Guatemala, los más que ellos tienen histoplasmosis en una frecuencia definida de AIDS. Y no es mucho más frecuente que la tuberculosis, pero es más que la tuberculosis. Y si vamos entonces a ver los pacientes con menos del 50% de un conteo de células CD4, la diferencia es 8 puntos. Y aún el cripto es más frecuente que la tuberculosis. Si seguimos adelante con el área, podemos ver que la tuberculosis, histoplasmosis, es muy frecuente en el área rural y que el único lugar que no es frecuente o que es menos frecuente en la tuberculosis son en las áreas metropolitanas de Guatemala. Los otros casos son bastante parecidos a la tuberculosis y la histoplasmosis y las cifras son bastante iguales. Pero si vamos al diagnóstico sin el antigen de la orina, hemos perdido muchos casos y yo creo que esto ha sido resaltante de diagnosticar con el antigen de la orina. Y otro tema que yo quería de resaltar de esto es que la diapositiva es que necesitan más que una técnica para poder analizar 100% de los pacientes. En este caso necesitamos el antigen de la orina más un aislador, también antigen de la orina más en un trabajo PCR que pueda ser realizado a un 100% del diagnóstico. Si vamos a seguir hablando de la mortalidad comparable a 6 meses, las personas han confesado que la mortalidad fue bastante elevada. La segunda fue cripto, pero la tercera fue histo y la tuberculosis fue la cuarta. Hubieron pocos casos de mortalidad, 5% con personas sin infecciones oportunistas. Pero algo que fue muy resaltante fue que 4% menos de mortalidad entre las cortes del 2017 y 2018. Y luego la mortalidad en que los pacientes con infecciones no oportunistas fue 1.5 la mortalidad en estos pacientes. La única conclusión que podemos deducir es que tenemos de esto es que el programa de diagnóstico produce estos grados de mortalidad en Guatemala. ¿Cuál es la contribución a la mortalidad en un nuevo paciente VIH? Bueno, no sabemos que los casos desconocidos sí contribuyen mucho a la mortalidad, pero esto nos obliga a la contribución de un tema de datos históricos sobre la tuberculosis, cripto y la coinfección. Pero si resumimos las infecciones de hongos en contribución de la mortalidad es bastante elevada, 27.6%, y aquí tenemos otros, pero no sabemos cuál es la contribución, probablemente PCP, toxo y citomegalovirus. Y en ello tenemos que pensar que se necesita establecer más diagnósticos para VIH y pacientes de VIH con enfermedades oportunistas, infecciones oportunistas de pacientes que es para poder reducir la mortalidad. El tratamiento son muy diferentes y yo creo que tenemos que trabajar en eso y tratar de tener un liposomal y fertilizante B para poder discutir la fotosintética liposomal de acuerdo a la OPS y poder tratar a los pacientes con esta droga. Y a mí me gustaría mostrarles el resumen de lo que se ha encontrado en los hallazgos en Guatemala. Yo creo que el tamizado global fue una decisión sabia porque 30% de los pacientes que manejamos con CD4, con conteo celular de CD4 y 30 puntos, 7 de ellos tuvieron histoplasmosis y sin el antigen comercial, la prueba con 65% fueron diseminados histoplasmosis y no hubiéramos sido de otra manera diagnosticado, es mandatorio que se haga estas pruebas para con esta técnica de diagnósticos poder establecerla. La histoplasmosis fue la más infección oportunista que se encontró,
frecuencia y se diagnosticó a los pacientes en áreas rurales y en un año hemos obtenido un decrecimiento en la mortalidad de 4.3%. Y necesitamos la simbia, el fluido cistocino liposomal también. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Juan Luis, esto fue fantástico. Quiero agradecer a todos los participantes, a todos los ponentes por estas presentaciones fabulosas y que han cubierto mucha información sobre tema y tan importante y un reto, un top tema bastante de reto. Y honestamente hemos visto desde la presentación de Juan Luis que hubiéramos perdido la oportunidad de ver los estudios de 35-40% de las pruebas y claramente estamos teniendo muchas preguntas de los participantes acerca de la disponibilidad de las pruebas de acceso a las medicinas y vamos a pasar los siguientes minutos a ver cuáles son las respuestas que podríamos abordar para todas las fabulosas preguntas que nos pueden hacer. Yo quería preguntarte sobre una pregunta que surgió de un colega en Sudáfrica, Malesh, y él preguntó específicamente acerca del tamizaje de histoplasmosis para histoplasmosis usando la prueba de antigen para pacientes asintomáticos y quizás o moderadamente asintomáticos pacientes, más o menos lo que tú estabas haciendo con el antigen criptococo. Juan Luis, si tú has tenido alguna experiencia parecida en Guatemala, porque lo que hemos hablado y tus pensamientos acerca de lo que deberíamos estar haciendo buscando abordar estos asintomáticos. Sí, hemos decidido tamizar a todos porque aún estamos pensando que es muy difícil distinguir histoplasmosis de otras enfermedades en el paciente que está muy enfermo con menos de 200 y el resultado que hemos tenido es que es verdad que es mucho mejor hacer el tamizaje que, que confiar en la capacitación de la persona de la que no estamos conscientes que pueda ser capaz de distinguir entre tuberculosis y histoplasia. Entonces es diferente con el cripto. Creemos que con la situación del cripto se puede tener en un lugar, un establecimiento en Guatemala donde la histoplasmosis es endémica y tenemos que entonces que pensar en ambas posibilidades y de la plasmosis. El tamizaje a todos, además de 10 y 20% de los pacientes tienen ambos. Entonces una mezcla, hacerlo con cripto para poder hacer un tamizaje de una buena manera para poder obtener un resultado cierto. Muchas gracias. Amir, ¿estás tú viendo las preguntas? ¿Te puedo pasar la palabra para que puedas abordar a los panelistas? Sí, gracias. Gracias, Tom. Antonio, gracias. Fue muy interesante tu presentación y el trabajo que estás haciendo con Médicos Sin Fronteras. Muchas preguntas han surgido acerca del acceso al liposomal y al y lo que tiene que ver con el terrorismo. Y yo que me preguntaba si los Médicos Sin Fronteras están manejando acceso a estos lugares. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de los esfuerzos de Medicina Sin Frontera y para poder ampliar en el anfiteatro liposomal, la anfiterosis y poder ayudar a hacerlo accesible y de un precio accesible también? Fabuloso, gracias por tu pregunta, Mir. Liposomal B está en la lista estándar para la enfermedad y lo que tenemos obtenerlos en un precio de 18 euros por vial y es aún muy alto este precio y lo que tenemos es una campaña de acceso que está funcionando en estos momentos alrededor de la ventaja del paquete y acceso a la medicina. Entonces, por el momento, liposomal y fotorexina es una de nuestras prioridades y decimos, si vemos que la histoplasmosis debería ser incluida en nuestro paquete de VIH avanzado, hay que proporcionar la capacidad. Por el momento, liposomal y fotorexina es una de nuestras prioridades y luego, como dije, si vemos que la histoplasmosis debería ser incluida en nuestro paquete de VIH avanzado, es una oportunidad para poder aumentar la necesidad de trabajar en mejorar el acceso tratando de reducir el precio del mismo.
está ahí y está en nuestra lista estándar. Tenemos, no hemos logrado hacerlo tan disponible por precio como quisiéramos. Y yo solamente quería rápidamente hacer una pregunta de seguimiento. ¿Tú has podido tener acceso a liposomal, anfotericina B en proyectos donde están administrando, gestionando la misoplasmosis dentro del sitio de Médicos Sin Fronteras? No, es algo que todavía no está sucediendo. Yo lo que quiero decir es que podemos tener acceso a liposomal, anfotericina y criptococcus meningitis, pero el diagnóstico, sospechamos, de la histoplasmosis podría ser usado, pero sí tenemos acceso al liposomal y cryptocurrency. Ok, muy bien. Entonces, quizás simplemente una pregunta breve a todos, porque como ustedes saben, muchas de estas sesiones se enfocan en meningitis criptococa, en donde también hablamos mucho acerca de los retos de acceder a anfotericina liposomal. Y algunos de ustedes, de panelistas, podrían hacer un comentario sobre sugerencias o ideas en términos de cómo este reto de largo tiempo de acceder a medicina importante podría ser mejor enfocado o abordado, o quizá alguien en la audiencia podría dar algunas ideas o sugerencias sobre el tema. Sí, mira, un comentario aquí. Como parte de la iniciativa, una de las que estamos trabajando es hacer actividades de alcance acerca de la posibilidad de añadir otro manufacturador genérico de liposomal y fotorreceptivos, que sabemos que ahora es el único aprobado. Solamente trabajamos con un manufacturador que ha sido aprobado y en el ejercicio de alcanzar la a flexibilidad y la factibilidad de poder mejorar acceso a liposomal y fotosinte, y esto es la idea que tendría éxito. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, ahora yo no sé si quizás al futuro podríamos, porque yo creo que a menudo hacemos una presentación de una sola enfermedad y necesitamos marketearla para drogas, pero con la anfotericina liposomal podemos usarla en tratamiento de varias enfermedades, y quisiera ilustrar el mercado, la importancia de acceder a esta medicina. Muchas gracias, en realidad. Tom, sí, a mí me gustaría simplemente hacer un pequeño comentario, de hecho un par de comentarios acerca de esto. Obviamente esto es un tema presionante y que quisiéramos tener un diagnóstico y drogas disponibles a todo lo largo del espectro de las ciudades, de los países. Y sabemos que es un reto muy grande y definitivamente apreciamos a Unita Chai y a todos que están trabajando en esto y tratando de ver diferentes aspectos y ángulos. Yo creo que uno de los temas que vi que se mencionó en las preguntas de nuestros colegas era que de hecho ver cómo podemos acortar el costo de fotericina y liposomal. Similarmente, algunos de los datos que surgen de la meningitis criptococa en los datos tempranos, y yo creo que hay pruebas mayores que pueden realizarse temprana, aún en pacientes con meningitis y enfermedades severas causadas por el criptococo. Ustedes podrían con éxito tratarlos con una única dosis, alta dosis de lípido anfotericina, seguido por corazole y por fluoxetina. Y una de las cosas que hemos estado pensando acerca, yo creo que los colegas en Brasil también han comenzado a hacer pequeños estudios, es observar a una única dosis de anfotericina lípida con 10 miligramos que es un alto dosaje, y seguida de itraconazol. Esto podría ser la oportunidad para por lo menos cortar el número de días que se necesita para liposomal, y quizás pueda ser más accesible y factible, una solución factible, dado los recursos en algunos lugares. Lo segundo sería frente al diagnóstico. Existe ahora un flujo lateral en Miravista que ha producido, y sabemos que por lo menos el CE marcó y aprobó por la Unión Europea eh, necesitamos
hemos tenido un poco de experiencia acerca de esto con CDC, pero y hemos encontrado que ha sido relativamente altamente sensible y específico, tal como el test ELISA, y nosotros esperaríamos que esta prueba podría ser accesible para pruebas tales similares y que otras pruebas podrían surgir en el futuro para poder ser usadas con la rapidez de diagnóstico y facilidad que no necesite más un laboratorio tan grande, una infraestructura de un laboratorio muy grande para tener los resultados. Esto es muy nuevo, pero yo no sé si se puede ser accesible en costo, pero esperamos y exhortamos a todas las personas que piensen acerca de ubicaciones de pocos recursos donde se necesita mucho esta prueba y que esperemos que esta pueda ser disponible y accesible a esta, en el corto, en el breve tiempo. Estos son comentarios sobre las drogas y los diagnósticos que yo quisiera decir que son de los dos componentes claves para una estrategia de enfermedades avanzadas porque los pacientes están enfermos y necesitan ser diagnosticados y tratados. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algunos otros pensamientos? Por favor, Amir. No, simplemente fue un pensamiento al observar las presentaciones y escuchar acerca de lo como más diagnósticos que están viniendo en línea. A menudo el título de sesión es un asesino que no se le ha tomado en cuenta, pero los paquetes de la enfermedad para diagnosticar vemos la historia que cuando Luis, usted sabe los datos y Rita muestra sus datos, son muy interesantes. Yo creo que ustedes tienen un poco más de experiencia que con nuevos diagnósticos. Vamos a ver esto, una parte principal del paquete de diagnóstico de enfermedades avanzadas. Yo creo que Juan Luis puede ser y Antonio y Rita podrían apreciar algunos de sus pensamientos. ¿Qué es lo que ustedes piensan o se necesita que suceda para realmente poder llevar esto un poco de manera más seria en ciertos lugares donde no hay, o sea, hay mucho acceso? Bueno, yo pienso que desde el punto de vista de Latinoamérica, yo creo que tiene que ser al mismo nivel que tuberculosis, probablemente porque la incidencia bastante alta, como Tom dijo acerca de los incidentes que se realizaron por adventistas, colegas adventistas. Hemos encontrado dobles incidentes en Guatemala en donde el papel indicó esto es porque ese es el diagnóstico que se tuvo. Entonces yo creo que es claro que en Latinoamérica el ratio de histoplasmosis es mayor que se esperaba y tiene que ser al mismo nivel de la tuberculosis. Y tenemos datos de Brasil, ahora tenemos datos de Guatemala, pero probablemente si buscamos en otras localidades vamos a encontrar los mismos resultados. Y yo me pregunto, Luis, si podría, desde el punto de vista político, podemos tener el apoyo de donantes para estas infecciones oportunistas. ¿Qué es lo que sucede en este rango? Desde el punto de vista de donantes y la inversión han sido muy descuidadas, completamente descuidadas sobre esta enfermedad. Nadie ya le da más atención. Entonces todos hablan acerca de tuberculosis, 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 pero nada acerca ahora, gracias a muchas personas están hablando de Cryptococcus, pero y acerca de histoplasmosis es absolutamente abandonada. Entonces lo que quiero decir que los datos que tenemos que ponerlos al frente, por lo menos para personas con VIH que tienen el mismo nivel de histoplasmosis que la tuberculosis. Ok, muchas gracias. Antonio, si tienes algunas ideas, algunos pensamientos que quisieras compartir en este momento, sí, gracias. Solamente para confirmar y rápidamente me gustaría mencionar que durante mi presentación hay un estudio que se está realizando en Brasil en estos momentos con una dosis única en la amplitud de histoplasmosis para poder, estoy de acuerdo que eso va a ser fabuloso tener un tratamiento para VIH avanzado. Entonces, términos de diagnósticos y tratamiento y acceso a las medicinas, ambos. Un ejemplo en NSF es que hemos estado discutiendo de cómo expandir el portafolio de las infecciones oportunistas y cómo incluirlas en las infecciones oportunistas en nuestro paquete, pero aunque si las tomamos a bordo,
necesitamos pensar en la sostenibilidad que necesitamos mirar a esto, porque en MSF no sabemos si los programas van a ser implementados más adelante con éxito, pero no es una cuestión de incluir los diagnósticos o su tratamiento, sino asegurarnos que los precios van a bajar para estas herramientas y que éstas sean disponibles y accesibles para los pacientes de acuerdo a las pautas y las políticas a lo largo del camino. Yo creo que es lo que, como Juan dijo, es altamente abandonada y descuidada, y esto es un problema de pensamientos. Muchas gracias Antonio. Y yo, Rita, quisiera saber si tienes algún comentario al respecto en términos qué es lo que necesita suceder en Nigeria para comenzar a atacar el problema de una manera más seria, fuera de la investigación. Digo, sí, yo no sé si necesitamos diagnosticar o preferiblemente los puntos de cuidado y los kits, pero por supuesto que el curso es bastante grande y yo me pregunto si las compañías que producen o manufacturan el SERAP en los lugares en África, y yo creo que quizás podríamos hacer un ambiente conducivo a testearlos localmente. Y yo sé que Gilead no produce liposomal, la proteína liposomal B, y yo creo que ellos se produce en Polonia y en Hungría, pero esa es otra avenida que también podría ser explotada. MSF puede hacer investigación y puede tratar de abordarlos para que sea un trabajo más barato y que esté disponible en el mercado. Yo no sé, estos son mis pensamientos. Muy bien, gracias. Mirando a mí algunas de las preguntas que se han planteado, una de las preguntas ha sido la falta de acceso en algunos casos al CD4 y cómo uno debe estar tratando con la histoplasmosis cuando no se tiene un conteo de CD4. Y yo sé que Antonio y Juan Luis, ustedes han estado pensando probablemente en esto de cómo poder atacar estos diferentes retos, y probablemente Rita también está sintiéndolo más que nadie, pero Juan Luis, voy a comenzar contigo. Si no tienes acceso a CD4, ¿cómo podrían ustedes enfocar? Yo sé que ustedes también han encontrado datos interesantes sobre los 200, y es importante que alguna de estas enfermedades, para lidiar con ellas. Sí, esa es la razón por qué estamos decididos de hacer más accesible el tamizaje, y hemos encontrado que quizás una curva para ver cuál era la mejor ciudad a seguir, hacer seguimiento para un conteo de CD4 para poder obtener las más reflejos de infecciones oportunistas. Lo hemos hecho con tuberculosis y con no tuberculosis, con bicomacteria y con histoplasmosis y con cripto. Y hemos encontrado que 350 es la mejor. Tenemos 90%, pero la especificidad es muy pobre, y es tan pobre que también recomendamos, porque 90% de la sensitividad a cerca de 50% es de especificidad, pero como guía o como el paciente que está enfermo va a va a gastar 4% para poder obtener un caso. Yo creo que podemos poner más oportunidad si pusiéramos en el diagrama, en la curva, y tenemos candidatos PCP, pero podríamos tener más poder sobre el ROC, pero no tenemos estos datos en este momento. Entonces lo que estoy diciendo es que con 350 perdemos 10% de los casos y tenemos 90% de los diagnósticos. Con 200, la definición actual es de enfermedad avanzada, perdemos 8 o 20% de los casos. Para mí es demasiado. Acerca del CD4, yo creo que tenemos que explorar la técnica BC para la prueba PCT, y para poder ver si es que yo creo que es confiable, pero mi preocupación es que ustedes necesitan mucha capacitación, y esto es problemático. Esto es problemático porque si usted no tiene suficiente
pacientes cada día y cada semana eh, tienen personas que no van a estar conscientes de los resultados. Para mí esto es una preocupación que necesita mucha capacitación. Yo iría por un tipo de lectura automática en el ELFA y yo podría decir que nada es hecho aún se ha hecho sobre esta situación. Yo creo que si no tiene el default, ni si no tiene conteo de C4, haríamos el tamizaje. Para nosotros es claro, porque por lo menos en Guatemala, porque las personas sin CD4, sin conteo CD4, la mayor parte están con enfermedades avanzadas. Sí, ok, gracias. Sí, sí, muchas gracias. Y yo estoy de acuerdo contigo que tus datos señalan claramente que uno de cada dos pacientes está con enfermedades avanzadas y podríamos argumentar que se debería tamizar a todas las personas en caso que no se tengan un conteo CD4. Y tú estás hablando por parte de aquellos del webinar, Juan Luis, que se estaba refiriendo al Visatec de un flujo lateral de una prueba y que es semi-cuantitativa, que muestra una persona con un conteo CD4 por debajo o por encima de los 200. Entonces ha sido una nueva herramienta y que tiene los recursos. Y yo sé que han habido un par de preguntas acerca del uso de la carga viral. Por la mayor parte nosotros pensamos que la carga viral es un gran marcador para una buena respuesta a la administración, la terapia de retrovirales. Y sería la prioridad número uno para los pacientes con HIV, pero desafortunadamente no es necesaria correlativa al estatus inmune y a su estatus del paciente. ¿Tú tienes algunas ideas o pensamientos sobre la carga viral en el contexto del OIS? Y lo que estamos observando es que no es verdaderamente correlativo. ¿Qué es lo que sientes tú acerca de esto? En algunas de nuestras localidades la carga viral es muy alta y de hecho el punto de entrada de VIH avanzado con una carga viral bastante alta. Eso quiere decir que el paciente está al riesgo de VIH avanzado, entonces comenzamos a tamizarlo y normalmente los pacientes no están en el hospital y lo incluimos en nuestros programas de VIH avanzado porque queremos comenzar a tamizarlos, porque en mi presentación, como mostré, queremos comenzar a tratar las infecciones oportunistas muy temprano. Fabuloso. Entonces, como pensamientos ya al fin de nuestra conferencia acerca de pacientes con enfermedades avanzadas y los nuevos diagnósticos versus diagnósticos antiguos de VIH, sabemos ahora que basados en muchos de los datos de Médicos Sin Fronteras que están disponibles a todo el mundo, más allá del 50% de pacientes con enfermedades avanzadas vemos en la clínica están representando de hecho para cuidado y por lo tanto esos pueden presentarse un reto adicional porque estamos todos en terapia retroviral y se presentan con un sistema inmune más bajo y también son disponibles, o sea, afectos a infecciones oportunistas. Con muchos de los pacientes con enfermedades avanzadas es cierto que deberíamos realmente concentrarnos en representar su cuidado. Sí, esto es un gran punto. De hecho, como usted dijo, vemos muchos pacientes, la mayor parte de los pacientes que están siendo representados en su cuidado y que están en su tiempo. No he mencionado que en nuestro paquete avanzado de tratamiento, pero la carga viral en una de las pruebas que hemos visto en el paquete es que también advocamos para hacer un cambio más rápido en el caso, porque sabemos que después de la hospitalización queremos cambiar a los pacientes rápidamente en su tratamiento porque queremos tener un tratamiento efectivo y porque la falla del mismo podría ser una de las prioridades que tendríamos que enfocar para los pacientes que tienen VIH avanzado. Excelente, estoy viendo la hora y me he dado cuenta
que nos pasamos el tiempo y de hecho comenzamos un poco tarde, pero lo único que me queda es agradecer a las 140 personas que han permanecido con nosotros durante esta presentación y ha sido una gran oportunidad para poder hablar de este asesino que lo hemos descuidado, que es la histoplasmosis. Para aquellos que están escuchando en español, les pedimos disculpas que no pudimos hacerlo en español, pero la grabación va a haber grabación en español después, así que ustedes van a poder tener la oportunidad de escucharlo en español más adelante. Muchas gracias. Volviendo a ustedes en el panel, muchísimas gracias por su participación hoy día y no me queda más que agradecerles y hacer eco a los organizadores de este evento. A Bruce, siempre te agradecemos y a todos en general. Esperamos que tengan una buena semana y vamos a continuar con estas series en las siguientes semanas. A seguir, permanezcanse al tanto y por parte de nosotros, United y de Chai y ECO, muchas gracias por su participación y tengan un feliz resto de la semana. Tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos.